creo que usted tiene el poder suficiente y necesario para poder, Dios amado, en ti, poder recibir todo aquello que mi alma y ser necesita. Ministra mi vida, háblame, oh Dios, y tome usted el control de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Tú tienes ese poder, oh Dios, y rendido justamente a usted, usted hará de mí conforme a la gran multitud de sus misericordias. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, abramos nuestras Biblias en el precioso libro de Malaquías, en el capítulo número 2. Libro de Malaquías, capítulo número 2. Sí, Malaquías, capítulo número 2. ¿Lo tienen? El libro de Malaquías, capítulo número 2. Vamos a leer, por favor, ¿sí? Versículo número 5, verso número 5, hasta el versículo número 6. Malaquías, sí, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo número 2, verso 5 al 6. ¿Ya lo tiene? Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Cuando leemos textos como estos, si posiblemente se nos venga a la mente que se está refiriendo acerca de Jesús. Posiblemente sí, pero de la misma forma, mi querido hermano y amigo, este pasaje bíblico tiene una connotación, diríamos, mucho más amplia. Es decir, no está limitada solamente a la persona de Jesús, sino que está también, abarcando a todo un sacerdocio. Usted recordará, mi querido hermano, conforme ya a la enseñanza que hemos tenido en este precioso capítulo, si uno, y me acompaña por favor al verso número 4, solo como para tener el antecedente de las enseñanzas anteriores, se nos dice en él, dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto. ¿Con quién? Con Leví, ha dicho Jehová, dice aquí, de los ejércitos. Mi amado hermano, si usted recordará la enseñanza anterior, sabrá muy bien de qué manera Dios recriminó, en este caso al sacerdocio levítico, al sacerdocio judío, porque no había hecho la voluntad de Dios, sino por el contrario, habían permitido que quienes ofrecían los sacrificios lo hagan llevando ofrendas no aceptables. Podría considerarse ofrendas inmundas al ofrecer carneros o diríamos así sacrificios, totalmente desaprobados por Dios. Y querido hermano, cuando vamos pues al versículo ya propiamente leído, versos 5 al 6, Dios les hace recordar a los levitas que el sacerdocio cuando inició, cuando se gestó, el sacerdocio era un sacerdocio santo, un sacerdocio que guardó el mandamiento de su Dios y que no solamente lo guardó para sí, sino que lo hizo prevalecer en medio del pueblo. Veamos por favor, mire lo que dice el verso 5, mi pacto, con él fue un pacto de ¿qué? Un pacto de vida y de paz, y dice aún más, las cuales cosas yo le di a esos sacerdotes para que me temieran, y tuvo, dice ahí, temor de mí, y delante de mí, dice aquí de mi nombre, perdón, estuvo, ¿de qué manera? Si los sacerdotes que estuvieron humillados. Y cuando uno analiza, diríamos de manera muy precisa, la tribu de Leví, del cual se desprende el sacerdocio,
entendiendo que los sumos sacerdotes y el sacerdocio como tal ya dentro de lo que era el tabernáculo eran pertenecientes a tres grandes familias, ¿sí? De las cuales también procede Moisés y también Aarón, que en su debido momento era el sumo sacerdote. Obviamente hablando de la familia de Coat, Merari y Gersón, estas tres eran las que predominaban, diríamos, dentro de la tribu de Leví. El sacerdocio se inició justamente por un acto, mi amado hermano, diríamos, de temeridad hacia su Dios. Ustedes recordarán, o por lo pronto verán en ciertos programas de televisión, que Dios castigó duramente a la nación de la cual ellos habían sido cautivos, hablando del pueblo de Egipto. Cuando el pueblo es liberado, el pueblo sale de la tierra de Egipto, llega, mi amado hermano, al punto de las faldas del gran monte Sinaí. Ahí el pueblo espera mientras Moisés sube al monte para recibir de Dios su voluntad. El problema en ese lapso es que mientras él subió, el pueblo no tuvo la paciencia suficiente como para poder esperar el retorno de Moisés y se desbocaron. Se volcaron de lleno, como lo dice el libro del Éxodo, a la idolatría. Hicieron hacer un becerro de oro y el pueblo lo comenzó a venerar y a adorar, e inclusive le atribuían a ese ídolo la gran, diríamos así, manifestación de libertad que ellos habían experimentado cuando fueron liberados. Mi amado hermano, ¿es todo esto que tiene que ver con la tribu de Leví? Cuando Moisés baja del monte, que se había añadido juntamente a esa tarea, Josué, cuando ambos, mi amado hermano, se allegan al campamento, escuchan a la distancia de que en el pueblo había un gran alboroto. Y ese alboroto no era un alboroto de guerra, un alboroto de pronto de luto, sino más bien de fiesta y de regocijo. Cuando se acercan mucho más, pueden considerar, diríamos, que el pueblo está danzando, bailando, fornicando alrededor de una estatua, a la cual se le brinda y se le rinde homenaje, se le rinde aplausos, algarabías, bebidas, y todo lo que conlleva, diríamos, una fiesta carnal. Esta situación, mi amado hermano, provocó en Moisés un celo terrible. Tanto así que cuando se allega y ya lo ven a él, todo el mundo queda espantado porque pensaban que Moisés en ese tiempo ya habría muerto. Mas sin embargo, él hace y ordena moler el ídolo, e inclusive lo deshace y hasta les hace ver su contaminación, para que no solamente estén inmundos por fuera, entre comillas, de impuestos, sino también por dentro. Ahora bien, cuando todo esto acontece, mi amado hermano, Moisés hace una exhortación al pueblo y les dice: ¿quiénes están a favor de Dios en todo esto? Porque a la verdad había una mezcla tan grande de personas ahí que parecía ser que toda la nación judía estaba volcada a la idolatría. Tanto así que instancias antes, Dios mismo le había dicho a Moisés: Moisés, el pueblo que tú liberaste de Egipto se ha corrompido. Déjame ahora que yo los destruya a todos, y yo de ti haré como le dice Abraham. De ti, de tus lomos, haré nacer una nación grande, y con ellos yo te voy, en este caso, a dar todas mis promesas. Moisés, mi amado hermano, aun cuando la idea era genial, de poder sobresalir como un patriarca, Moisés no toma esta promesa como algo digna de su vida, y él más bien intercede y ruega por ese pueblo que estaba volcado en la idolatría. Ahora, a todo esto, Moisés le dice, al pueblo: ¿quiénes están, a favor de Dios en medio de tanta corrupción? Y es ahí donde sale de entre las 12 tribus de Israel, salen la tribu de Leví, es la que sale al frente y le dice: nosotros estamos contigo, Moisés. Pues si están conmigo, les dijo Moisés a los levitas, demuéstrenlo dando muerte a sus hermanos. Y esa acción, mi amado hermano, determinó el servicio y la fidelidad a su Dios.
Cada levita tenía que tomar lanza o espada en mano y arremeter contra sus hermanos y dar muerte a los provocadores de tanta idolatría. Lo que les estoy mencionando, no me lo estoy inventando, todo ello está en la Escritura. Si usted simplemente quiere ver la referencia más, digamos, importante de mis palabras, venga conmigo al libro del Éxodo y acompáñeme por favor al capítulo 32. Es ese acto, mi querido hermano, es ese acontecimiento lo que a Dios le hace sentir en su corazón que es sobre ellos, así a quien les debe de dar el precioso galardón del sacerdocio. Diríamos que el sacerdocio lo tuvieron a precio de sangre, y no cualquier sangre, sangre de sus propias hermanos, de su propia familia. Éxodo capítulo 32, acompáñeme por favor, porque es menester, mi querido hermano, poder reconocer en Dios todas estas cosas. Dice allá en el versículo 25 en adelante, Éxodo 32, versículo 25 en adelante, ¿lo tiene? Dice el Señor, verso número 25, y viendo Moisés, el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón, su hermano obviamente, lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Verso 26, léalo por favor. Ahora, qué curioso, la nación de Israel estaba conformada por ¿cuántas tribus? 12. Pero a la hora de determinar fidelidad a Dios, solo una tribu estuvo a favor de ¿quién? De Moisés, en cuyo caso era a favor de Dios. Y dice entonces el verso 27, Él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Es decir, no tengan contemplación con nadie, por muy emparentados, por muy, digamos, en cuanto a la afinidad, si usted pueda tener con ellos. Maten a cada uno de los idólatras. Y amado hermano, ellos tuvieron que hacer esta difícil, diríamos así, tarea. Verso número 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántos hombres dieron muerte estos levitas? Como a 3,000 hombres. Verso número 29. Eso les granjeó a ellos el sacerdocio. Verso número 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado. ¿En quién dice la Escritura? ¿Por qué? Dice su hijo. Porque muchos tuvieron que matar aún a sus propios hijos por la idolatría. Hoy se han consagrado porque han matado aún, dice aquí, en su hijo y en su hermano, para que de él, dice aquí, de bendición hoy sobre vosotros. ¿Y qué bendición Dios le otorgó por esa fidelidad? Mi amado hermano, les entregó el sacerdocio, de manera perpetua. Hablando, en este caso, de la ley que Moisés habría de darle al pueblo. Cuando entendemos esto, y vamos por favor a Malaquías, porque era necesario recordar este suceso tan importante, tan trascendental, Dios también lo vuelve a mencionar, haciéndonos saber hoy en esta noche, que a ese sacerdocio Dios le habría dado, dice aquí en el verso 5, mi pacto con él fue, ¿de qué manera? De vida y de paz, las cuales cosas yo le di. ¿Para qué? Para que me temieran. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo, ¿de qué manera el sacerdocio? Estuvo humillado. Mas sin embargo,
con el pasar de los años, con el pasar, diríamos, de los tiempos, el sacerdocio comenzó a claudicar. El sacerdocio comenzó a ser intolerante. El sacerdocio comenzó a corromperse. Olvidaron el temor, olvidaron las bendiciones que Dios les había proporcionado. Y todo esto, mi querido hermano, se degradó hasta el punto de que ahora ellos, diríamos que afectaron negativamente al resto de las tribus, permitiéndoles que el nombre de Dios fuese blasfemado con esas ofrendas, diríamos, inmundas que ellos presentaban. Y querido hermano, cuando vamos al versículo número 6, Dios reconoce que de manera inicial el sacerdocio valoraba tres aspectos de manera esencial. El primero, en el verso 6 usted va a encontrar por qué el sacerdocio tenía y gozaba del privilegio que Dios, o de la honra que Dios le había dado. La ley dice ahí, de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada. ¿En dónde? En sus labios. Primer punto que Dios realzaba en ese sacerdocio. Y yo creo que eso sí debe también de trasladarse a tiempos presentes. Recuerde este primer parámetro. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada. ¿En qué? En sus labios. Era un pueblo, mi amado hermano, limpio, por así decirlo, de palabra. Limpio. Todo lo que se oía de ellos, diríamos, comentaba, dirían lo positivo de Dios. Comentaba, mi amado hermano, en todo caso, lo que Dios quería ver en un hombre. ¿Qué era, mi amado hermano? Un hombre santo. No, hermano, la Escritura, y usted lo sabe, nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Era un pueblo que estaba lleno de Dios, hablando propiamente de quién, del sacerdocio. Y no solo esto, el segundo aspecto que dice el verso 6 con respecto a ellos, dice aquí, versículo número 6 estamos, que en paz y en justicia anduvo, pero qué interesante, conmigo. En paz y en justicia andaba, no solos, porque hay quienes pueden aplicar su propia justicia y pueden andar, como lo dijo el Señor, en sus propios caminos. Pero el sacerdocio andaba en estas dos áreas, pero asegurándose de que Dios estuviese en su diario vivir. Andaban en justicia, andaban en verdad, pero acompañados de quién, para respaldar ese caminar, de Dios mismo. Y esto traía honra, porque el testimonio de ellos reflejaba lo que hablaba, en este caso su boca. Y como tercer y último aspecto, el verso número 6 menciona que todo esto, que ya de por sí era un adorno al servicio ministerial, también dice en la parte final del verso 6, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es decir, que no solamente se preocupaban de ellos el santo, sino que también tenían el interés de despertar en el pueblo esa santidad. ¿Para qué? Para que el pueblo deje el pecado y se identifique con esa justicia. A muchos, dice la Escritura, obviamente no a todos, porque ya no depende del sacerdote si diríamos que el hombre se arrepienta. Lo que depende del sacerdote es anunciarle a ese hombre acerca del arrepentimiento. Cada quien tomará su propia decisión. Pero una palabra dada con sabiduría sí puede revolver conciencias. Una palabra dada con buen testimonio sí puede ir respaldada, mi amado hermano, de autoridad de parte de Dios. Y eso el hombre lo reconoce. Dice en la parte final del verso 6, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Hablando propiamente de quién? Del sacerdocio. Ya el domingo anterior leíamos que nosotros, decir, para los ojos de Dios, ¿qué somos? Ya usted lo leyó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para Dios usted también es un sacerdote del Altísimo. Y todos nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Hablando de quién? De Cristo mismo.
Sin embargo, mi amado hermano, este sacerdocio levítico claudicó. Cuando vamos al versículo número 7, ¿sí?, prosiguiendo con la lectura de la Escritura, dice el Señor, porque los labios, y esto quiero resaltarlo porque aquí vamos a desprender también una preciosa enseñanza para nuestros tiempos, porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿podrías leerlo? ¿Qué cosa, mi amado hermano? Han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. De su boca. Mi amado hermano, ¿qué responsabilidad tenían los levitas? Que en su boca, no hablando propiamente, sí, de este sentido, sino de lo que pudieran ellos transferir del corazón por sus labios al pueblo. Y esto, mi amado hermano, a la verdad era un identificador, sí, del sacerdocio. Esto era una característica esencial. Yo quisiera remarcar este pasaje bíblico como un ejemplo de este hecho, de este tipo de trabajo levítico, ya que de manera abierta para con el pueblo. Venga conmigo, mi querido hermano, y acompáñeme al libro de Nehemías. Venga, por favor, al capítulo número 8. Nehemías, capítulo número 8. Libro de Nehemías, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Libros y de Nehemías, capítulo número 8. Hablando de este sacerdote conocido como Esdras, verso 5 en adelante, dice el Señor. Nehemías capítulo 8, verso 5 en adelante. Abrió pues Esdras el libro, hablando de en este caso de la ley, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Con qué finalidad? Para que todo el pueblo alcanzase a ver a quién, al sacerdote, pero también, ¿qué cosa? Ver si la palabra que habría de ser manifestada a ese mismo pueblo. Verso número 5 sigue diciendo, y cuando lo abrió, ¿qué hizo el pueblo? Mire, solo cuando lo abrió, ¿qué hizo el pueblo? Estuvo, dice aquí, si todo el pueblo estuvo atento, a diferencia de muchos en la iglesia de hoy, que cuando se dice vamos a leer la Biblia, sí, están viendo las paredes. Vamos a abrir la Biblia y ven cómo el grillo salta de un poco a otro poco. O están simplemente, como se suele decir, de cuarto aquí, pero la mente está pensando si la rodilla quedó no prendida en casa. Mi amado hermano, cuando uno viene a la iglesia, cuando uno va a la casa del Señor, viene a estar atento ¿a qué cosa? A la ley de su Dios. Amén. Quien es el encargado de impartirla, debe de considerar lo siguiente. Si vengamos por favor al verso número 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso número 7, léalo por favor. Hasta Pelaía. ¿Qué hacían estos sacerdotes? ¿A qué tribu pertenecían? Levitas. Mira lo que dice la última parte del verso número 7. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y me encanta sobre todo lo que dice el verso 8.
porque esta era la responsabilidad del sacerdocio. Y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo la leían? Claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen, dice ahí, la lectura. Es que hasta para poder predicar la palabra, como en esta semana se me ha preguntado qué significa, si hay que ponerle sazón de parte de Dios, si a la hora de transmitir el mensaje. Y querido hermano, debemos de entender que la Escritura no solamente es de responsabilidad de un pastor. La Escritura es responsabilidad en el pueblo de Dios, de todos. Amén. De todos. Y como todos ante los ojos de Dios somos sus sacerdotes, también tenemos, mi amado hermano, la responsabilidad de hacer entender, como dice la Escritura, al pueblo la voluntad de Dios. Cuando vamos, mi querido hermano, y quisiera llevarlo al Nuevo Testamento, veamos, mi querido hermano, qué también tiene la Escritura que decirnos al respecto. Venga conmigo, por favor, al libro de Colosenses, capítulo número 4. Libro de Colosenses, capítulo número 4. Mire, por favor, lo que el verso 6, de parte del Señor, nos dice. Colosenses, capítulo 4, verso número 6. ¿Lo tiene? Dice el Señor en esa preciosa porción: sea vuestra palabra, mira que le habla a la iglesia, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué primeramente? Con gracia. Es que hasta para poder dar, mi amado hermano, una pequeña referencia de Dios a quien no le conoce, debe de venir, mi querido hermano, de un corazón dispuesto, un corazón alegre. Imaginémonos que a usted se le pregunta como hermano en la fe diciéndole, hermano, ¿y qué significa? Y usted respondiéndole de manera grosera le digo, yo no sé, vaya y estudie porque yo tuve que quemarme las pestañas en el seminario. Mi querido hermano, lo que de gracia se ha recibido, de gracia debe de ser impartido. En función de eso dice el mismo texto, que debe de ser esta palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Ya, eso no implica de que va a tener un salero en el bolsillo, para ponerlo en las páginas de la Biblia. Y querido hermano, esta sazón implica el deseo ansioso de querer transmitir el mensaje, pero de manera entendible. ¿Cómo lo hacían los sacerdotes levitas en Esdras capítulo 8? Ellos le ponían, ¿qué cosa? Para leer la palabra. Sentido a la palabra. Ellos respetaban, por así decir, dentro de la lectura, signos de puntuación, signos de admiración, signos de interrogación. Hacían las pautas necesarias. Si una palabra no se entendía, ¿qué creen ustedes que hacían? Déjenla pasar, mañana se la explico. En ese momento despejaban todas las dudas, porque la Escritura nos menciona que ellos hacían entender ¿a quién? Al pueblo. La pregunta que también viene en esta noche a reflejar es, ¿entiende usted lo que lee, mi amado hermano? ¿Entiende usted la palabra? ¿Le dedica tiempo al aprendizaje de la palabra? Querido hermano, el mismo pasaje de Colosenses 4, verso 6 nos dice, para que sepáis, porque esa es la finalidad de transmitir el mensaje, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay quienes te entenderán sin mayor énfasis, pero hay quienes tendrás que, como a niño diríamos escolar, tendrás que llevarlos, si es posible, mi amado hermano, de la mano, de un versículo a otro y de ese otro a otro, hasta que él diga, ahora sí, hermano, entiendo perfectamente. Así era el sacerdocio en su inicio. Y ese, diríamos, parámetro, Dios no lo tenía olvidado, lo tenía muy presente. Cuando se retoma, por favor, Malaquías, que es el texto que estamos en esta noche, analizando,
En el verso número 7, Dios, como le mencioné, lo tenía muy presente. Porque los labios, decía él, hablando el Señor por medio de este profeta al sacerdocio, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará, ojo, el pueblo buscará de la boca del sacerdote, ¿qué cosa? La ley, la palabra, hermano. La pregunta es, ¿qué puede obtener hoy por hoy el pueblo de la boca de los sacerdotes de Dios? ¿Qué pueden obtener de su boca? Si el mismo sacerdote no se llena de su palabra, no se llena de la voluntad del Señor, ¿quién podría hablarle al pueblo? Mi querido hermano, si es responsabilidad de los sacerdotes hablar, y póngale ese asunto a esto, todo el consejo de Dios. No una parte, todo el consejo de Dios. Usted no puede, mi querido hermano, eximir, no puede quitar o menguar, a conveniencia de los oídos del pueblo, lo que Dios tiene reservado para ellos. Si Dios quiere dar a conocer el pecado, pues el sacerdote ha de proclamar el pecado del pueblo. Si el Señor quiere bendecir y animar al pueblo y fortalecerlo, el sacerdote está en la responsabilidad de animar, fortalecer y guiar al pueblo. Pero el mensaje debe de llegar íntegro, sin añadir y sin quitar palabra. Los sacerdotes levitas, mi querido hermano, eran de alguna forma identificados en esta labor. Y dice en el versículo número 7, de Malaquías 2, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el mensajero? Los sacerdotes. Este énfasis y este estilo que adoptaron en medio de la nación judía, mi amado hermano, duró, pero duró muy poco. La iglesia primitiva, hablando de la iglesia cristiana, también adoptó este buen vivir, no solamente entre ellos, sino también de parte de sus líderes. Si me acompaña, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, estos parámetros positivos también eran el identificador de la iglesia primitiva. Es decir, que se parecían o eran muy semejantes en su buen vivir, en cuanto a la demanda del Señor. Venga conmigo, mi querido hermano, al libro de Hechos de los Apóstoles, luego de los Evangelios. Hechos de los Apóstoles, de primera mano, mire, voy a dar 3 textos. Hechos capítulo 1, verso número 14. ¿Qué acontecía en la iglesia primitiva? Hechos capítulo número 1, primero, verso número 14. ¿Lo tienen? Dice el Señor, todos estos, y recordando que había más de 120 cuando la iglesia iniciaba, en este caso, en su despegue hacia el ministerio que Dios les habría de otorgar. Dice la Escritura, todos estos perseveraban unánimes en oración, y luego, juntamente con ¿quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también con quienes, mi querido hermano, y con sus hermanos. Primer identificador dentro de la iglesia primitiva. Era una iglesia que perseveraba en unidad, sobre todo ¿en qué? En oración. Obviamente, si algo Jesús había enseñado a los apóstoles, era la necesidad de ¿qué? De orar. Orar, siempre orar. Orar para no entrar ¿en qué? En tentación. Y Pedro y los otros, que se da una lista anterior a este versículo leído, se aseguraron de que la iglesia recibiese el mensaje, lo entendiese y lo practicase. Pero no solo esto, no solo la oración. En Hechos capítulo número 2, estos antiguos, diríamos, sacerdotes, levantados por el mismo Señor,
también daban énfasis a lo siguiente. Capítulo 2, capítulo 2 del mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 41 y 42. ¿Lo tienen? Y miren, verso número, desde el 40, pero lo voy a leer. Verso 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron, mi amado hermano? Fueron bautizados y se añadieron aquel día. Primero eran 120. ¿Cuántos ahora eran? Eran como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron todos ellos? Y verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y añadido también a qué, sin olvidarse de lo que inicialmente aprendieron, a orar. Ahora la doctrina sí era también, diríamos, el ingrediente que se añadía para el crecimiento de la iglesia. Quienes estaban bajo esta responsabilidad, de modo hermano, la ejercieron de manera muy eficaz. Y por último, mi querido hermano, la iglesia primitiva también perseveraba en esto otro. Hechos capítulo 8. Hechos de los Apóstoles. No nos hemos apartado de este libro porque aquí se narra los hechos del Espíritu Santo sobre los creyentes. En el capítulo número 8 también los discípulos habían de aprender algo por la fuerza, pero tenían que aprenderlo. Verso número 4. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos cuando hubo una gran persecución, fue una oportunidad maravillosa. ¿Para qué? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué cosa, mi querido hermano? ¿Esparciendo qué? Dice aquí, anunciando o esparciendo o regando el evangelio, dando ahora lo que ellos habían recibido. Mi querido hermano, así el sacerdocio adornaba de manera inicial al cristianismo. Hoy por hoy, mi querido hermano, hay quienes se han separado de estas necesidades de Dios o del reino de Dios para con su Señor y como no también para con el pueblo. Cuando vamos a Malaquías, por favor, capítulo número 2, recuerden lo que dice el verso 7. En este precioso pasaje nos dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, así como también lo hizo la iglesia primitiva, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Para concluir, en el verso 8, luego de que Dios recuerda las responsabilidades y también, mi querido hermano, la obra que ellos realizaban, dice el verso 8 algo impactante con los sacerdotes. Mas vosotros, hablando del sacerdocio en tiempos de Malaquías, y digo yo también hablando de Dios a los pastores y hablando de Dios también a su pueblo, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. 3 males profesa el sacerdocio en tiempos presentes. Primero, apartarse del camino. Segundo, haber hecho tropezar al pueblo. Y tercero, haberse corrompido. ¿En qué consiste, ya de manera detallada, estas 3 demandas que Dios les hace al sacerdote
el próximo domingo lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tengamos presente, mi querido hermano, que Dios añora y anhela que sus hijos, sus sacerdotes, sean quienes tendrían en este caso que ocupar un verdadero sacerdocio. Que ellos sean los promulgadores de la palabra, que ellos sean la boca de Dios para los hombres, que ellos sean de buen testimonio. ¿Lo podemos hacer? Yo creo que sí. Pero debemos devolver, como lo demandaron muchos profetas al pueblo, debemos devolver a la senda antigua. Senda de santidad, senda de justicia, senda de obediencia. Amén. Porque si así lo hacemos, honra y gloria recibiremos de parte del Dios del cielo. Amén. Añadiremos en esta preciosa noche, mi querido hermano, no solamente una fuerte aplauso, sino también una oración en el cual nuestras vidas puedan también comprometerse a tales demandas. Oremos. Señor, en esta noche tu palabra ha sido manifestada